buenos días a todos ustedes. Hoy día iniciamos nuestra 19ª sesión ordinaria de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, siendo las 8:30 de la mañana del día martes 22 de mayo del 2018, habiéndose verificado el quórum reglamentario, sabiendo que existen 4 licencias, sin embargo tenemos el quórum reglamentario. Se da inicio a la 18ª sesión ordinaria de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología. Se hace constar la licencia de los señores congresistas Juan Carlos del Águila Cárdenas, el congresista líder Uñagua, la congresista Tamara Limborgo, y la congresista María Melgarejo y la congresista María Elena Colombo. El propósito de nuestra sesión de hoy es continuar con el debate del predictamen recaído en los proyectos de ley 2248-2017, 2368, 2417, 2696, 2805, cuya autoría corresponde a los congresistas Guido Lombardi, Gladys Andrade, María Foronda, Patricia Donaire, Horacio Ceballos y mi persona, los que proponen la reducción progresiva y la prohibición del plástico de un solo uso. En la sesión anterior hemos iniciado este importante debate sobre un tema que recae en el mandato constitucional de preservar el ambiente, el cual para nosotros como congresistas de esta comisión constituye además no solo un deber legislativo, político, sino también un deber ético. Debido a la grave contaminación de los océanos, incluido el nuestro, por plásticos de un solo uso no reutilizables, tales como bolsas, sorbetes, envoltorios, así como por el tecnopor. Como sabemos, en la información técnica de fundamentación del dictamen y la información técnica y científica que conocemos todos nosotros, estos materiales pueden tardar entre 100 y 1000 años en degradarse, afectando la salud humana y el ambiente. Iniciar el debate de los proyectos legislativos, además que tienen incidencia tanto en el respeto de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, también es un propósito de la reunión de hoy día. En el dictamen recaído del proyecto legislativo 005, que propone instaurar la consulta previa legislativa en cumplimiento del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la propuesta tiene como finalidad incorporar en el reglamento del Congreso de la República la etapa de consulta previa legislativa respecto a aquellas decisiones legislativas que afecten los derechos de los pueblos indígenas. Y se debatirá también el predictamen recaído en el proyecto de ley 592 de retorno de envases usados propuesto por la congresista Carla Schaefer Cuculiza, que la verdad es que debió aprobarse hace ya un par de semanas e incluso hubiera sido oportuno como ocasión del Día Internacional del Reciclaje. Pero lamentablemente la falta de quórum y el debate prolongado de otros temas impidió su aprobación. La congresista Schaefer me ha presentado el pedido de que por los cruces de comisiones podamos hacer de manera previa el debate de su proyecto de ley, por lo que le he pedido que inmediatamente de la continuación del debate del dictamen de plástico ingresaremos a la exposición de motivos y ojalá, esperamos, porque hay coordinaciones previas con los equipos técnicos, a aprobar el proyecto de ley 592, que lo veríamos en segundo plano de la agenda. En la estación de despacho, colegas congresistas, por vía electrónica, como es usual en esta comisión, para evitar el uso de papel, hemos enviado a sus despachos la relación sumillada de los documentos remitidos, recibidos y los proyectos de ley ingresados a la comisión hasta el viernes 18 de mayo del presente año. Se consulta a los congresistas asistentes vamos a proceder a hacer la estación de informes si hubiese lugar de parte de los congresistas asistentes. Informes, primero, sí. Congresista Pedro Lechá. Presidente, quisiera hacer un informe respecto al tema de
del uso del plástico. Yo creo que en estos días estamos para tomar decisiones y he podido ver los dictámenes y creo que tenemos que revisar 2 o 3 criterios técnicos que van a ayudarnos mucho a ocuparnos del problema del plástico, tanto del plástico a futuro como del plástico en el pasado que hoy se acumula por todos los lugares del Perú y que definitivamente terminan en los ríos, terminan en los mares y terminan en una contaminación en general. Entonces, si usted me permite en 5 minutos pasar un pequeño informe, que se lo voy a hacer bastante rápido, que lo que va a ayudar es a aclarar qué tenemos ante nosotros. ¿Podríamos hacerlo en el momento de inmediatamente después al inicio de tomar el debate? Encantado, porque yo creo que va a tomar, va a poderle dar contenido a toda la legislación, a todo el cuerpo legislativo que estamos manejando. De acuerdo, congresista, así que vamos a colocar su pedido al inicio del debate. Muchas gracias. ¿Algún otro informe, colegas congresistas, que se quiera hacer? Bien. Vamos a continuar entonces con la sesión de pedidos. Pedidos que se quieran presentar en la comisión. Bien. Vamos a proceder a continuar entonces con la estación de orden del día. Como primer punto de orden del día tenemos el debate del dictamen recaído en los proyectos 2248, presentado por mi parte, en mi despacho, el proyecto 2368, presentado por el congresista Guido Lombardi. Estoy leyendo el orden cronológico en el que ha sido presentado, ¿no? Ninguna preferencia, colegas. El proyecto de ley 2417, presentado por la congresista Gladys Andrade. El proyecto 2696, presentado por la congresista María Foronda Farro. El proyecto 2702, presentado por la congresista Patricia Donaire. El proyecto de ley 2805, presentado por el congresista Horacio Ceballos, que con texto sustitutorio propone la ley que regula el plástico de un solo uso y los recipientes o envases descartables. En la sesión anterior se inició el debate sobre este importante tema. El nuevo texto sustitutorio recoge los aportes efectuados por ustedes, colegas congresistas, y algunos alcanzados por el Ministerio del Ambiente. En el numeral 3.1 del artículo 3, como ha sido pedido por ustedes, se amplía la prohibición inmediata del plástico de un solo uso a los museos y en áreas declaradas Patrimonio Natural de la Humanidad. Anteriormente se consideró solo áreas naturales protegidas y entidades de la administración estatal. En el numeral 3.2 del artículo 3, se agrega que en el plazo de 180 días contados desde la vigencia de la ley, queda prohibida la adquisición, uso, ingreso o comercialización según corresponda de bolsas de base polimérica, sorbetes de base polimérica, tales como pajitas, pitillos, popotes, cañitas, así como recipientes o envases y bases de poliestireno expandido, conocido como Tecnopor, para bebidas y alimentos de consumo humano en las playas del litoral peruano, pedido que también fue hecho por ustedes, colegas congresistas. En el numeral 7.5 del artículo 7 se incorpora la obligación que tienen los establecimientos en donde se suministran bolsas y bienes de base polimérica de participar en la educación ambiental para fomentar el uso responsable del plástico. En el numeral 8.3 del artículo 8 se establece que será el Ministerio del Ambiente, a través del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, o EFA, el encargado de verificar el cumplimiento de las normas técnicas peruanas y reglamentos técnicos peruanos de los productos de base polimérica regulados en la ley. Se incorpora el artículo 10 sobre la obligación del uso de material reciclado en botellas de teraftalato de polietileno PET con 4 incisos. Inciso 1. Los fabricantes de botellas de teraftalato de polietileno PET para bebidas carbonatadas, gaseosas, aguas, energizantes, rehidratantes y otras bebidas similares deben obligatoriamente incluir en la cadena productiva material PET reciclado postconsumo, conocido como PET-PCR, en al menos 25% de su composición, cumpliendo con las normas de inocuidad alimentaria. Inciso 2. Los envasadores de los productos señalados en el párrafo precedente deben utilizar botellas PET
que cumplan con lo establecido en el numeral anterior. Inciso 3. Los importadores de insumos para la fabricación de botellas de plato de polietileno PET para bebidas carbonatadas, gaseosas, aguas, energizantes, rehidratantes y otras bebidas similares deben cumplir con el porcentaje establecido en el numeral 10.1. Inciso 4. La obligación establecida del uso de material reciclado en las botellas de terfalato de polietileno PET entrarán en vigencia en un plazo de 180 días calendario contados desde el día siguiente de la publicación de la presente ley. Se incorpora la quinta disposición complementaria final, mediante la cual se habilita al MINAM para incorporar mediante decreto supremo otros bienes plásticos que deben ingresar a los alcances de la ley y ampliar el porcentaje del uso de material reciclado en los envases de tetrahidrato de polietileno. Se deja constancia, señores congresistas, que el nuevo texto sustitutorio contenido en el predictamen enviado con la citación y agenda ha sido plenamente consensuado con el Ministerio del Ambiente en el marco del principio de cooperación funcional entre el Parlamento, Poder Ejecutivo, con la finalidad de garantizar su rigor técnico y sobre todo su viabilidad. Creo que ese es un tema sumamente importante por cuanto efectivamente tanto el equipo técnico de la Comisión como la propia Presidencia, y dejo constancia que en las coordinaciones con la propia Ministra del Ambiente y su equipo técnico ha posibilitado que efectivamente el dictamen que traemos hoy día cuenten con pleno consenso y opinión favorable del Ministerio del Ambiente. En ese sentido también quiero dejar constancia que a pedido de ustedes en la sesión anterior se pidió que se incluyera un glosario. El glosario ha sido incluido en la parte del anexo del dictamen correspondiente. Contando con la opinión favorable del Ministerio del Ambiente, de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, teniendo una opinión con matices de la Asociación Peruana de la Industria Plástico, APIPLAS, en la reunión de trabajo celebrada el 11 de abril del 2018, reunión de trabajo celebrada el 25 de abril de 2018 entre la Secretaría Técnica de la Comisión y los asesores de los autores de dichas iniciativas. Creo que también este es un tema que hay que dejar constancia. Se ha coordinado con los asesores de todos los despachos de los congresistas autores de la ley. En la reunión de trabajo celebrada además el día 3 de mayo del 2018 en la sala 2 para recibir la opinión e información del Ministerio del Ambiente, se ha recibido la información del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Propiedad Intelectual INDECOPI, del Instituto Nacional de la Calidad INACAL, del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental OEFA, en esta sesión de la Asociación Peruana de Industria del Plástico, del Comité de Plásticos de la Sociedad Nacional de Industrias. En ese entender queremos dejar constancia que además de los 6 proyectos que han sido acumulados en el predictamen, se han presentado otros 5 sobre la misma materia, es decir, sobre bolsas plásticas. Esa vez, por alguna razón, que esto debemos tener en cuenta, los proyectos legislativos curiosamente no han sido derivados a esta comisión. Y son los proyectos de ley 2821 de autoría del congresista Alberto de Belaúnde, el proyecto de ley 2843 del congresista Miguel Torres Morales, el proyecto de ley 2852 del congresista Javier Velázquez Quesquén, el proyecto de ley 2858 de la congresista María Melgarejo, pese a que ella personalmente y nosotros hemos solicitado por escrito que estos proyectos de ley, por ser materia ambiental, pasaran a esta comisión. Y el proyecto de ley 2882, que fue presentado por el congresista Armando Villanueva. Los 4 primeros han sido derivados a las comisiones de producción, micro y pequeña empresa y cooperativas, y economía, banca, finanzas e inteligencia financiera. El 5.º proyecto de ley aún está pendiente de derivación, el proyecto de ley del congresista Villanueva. Desde la perspectiva de la presidencia de la comisión, dado que este dictamen cuenta además ya con las
proyectos legislativos que hemos acumulado y la opinión favorable del ambiente, expresan mi preocupación, y que creo debemos hacer nuestra en la comisión, de que ha habido un cambio del criterio en la derivación de los proyectos de ley que buscan regular una misma materia, un tema bastante extraño en realidad, porque los primeros fueron derivados como corresponde por la materia a esta comisión, pero luego se ha variado el criterio que afecta el principio de especialidad previsto en el reglamento del Congreso de la República, lo cual, en opinión de la Presidencia, busca colocar el énfasis en el tratamiento económico de una problemática que tiene un claro lado ambiental que deberemos tener en cuenta en el debate de esta comisión y en el debate del Pleno. Finalmente, debo señalar que, cumpliendo con los encargos realizados en la 9ª sesión, se incluyó en el dictamen del texto sustitutorio el glosario detallado de términos, como lo he señalado en el anexo, y además las prohibiciones expresas que también varios de ustedes señalaron en el artículo 3.2, inciso A, la adquisición, uso, ingreso, comercialización de plásticos en las áreas naturales protegidas, áreas declaradas de Patrimonio Natural de la Humanidad, museos, así como las entidades de la administración estatal previstas en el artículo 1 de la Ley 27.444. El artículo 3.2, inciso E, la adquisición, uso, ingreso, comercialización de plásticos en playas del litoral peruano. Y en ese sentido, estimados colegas, y dando la bienvenida al congresista Mártires Lizana, que se ha incorporado a nuestra comisión como miembro titular, se ofrece desde la Presidencia el uso de la palabra a los colegas congresistas para que puedan formular sus aportes y comentarios, y teniendo en cuenta el pedido hecho por el congresista Olechea, vamos a proceder a darle. Le piden una interrupción, congresista Olechea, por favor, congresista de Belaunde. Muchas gracias, presidente. Gracias, colega. Sí, comparto el sentido de extrañeza expresado por usted, presidente, respecto al envío de varios proyectos a otras comisiones. Lo mismo pasó con los proyectos de cannabis medicinal. De lo que recuerdo, algunos fueron a salud, otros fueron a defensa, otros fueron a agricultura, otros terminaron en justicia y derechos humanos. Entonces, acá lo que vemos es que están en defensa del consumidor, en producción, en economía, en ambiente. ¿Cuál es el objetivo de enviarlo a tantas comisiones distintas si la materia es la misma? ¿Hay la intención, presidente, pregunto, de dilatar este debate, entorpeciéndolo con muchos dictámenes? Yo espero que no. Pero en todo caso, para evitar que pueda haber ese tipo de malos pensamientos que nos asalten, le pediría que desde la comisión pueda pedir un informe a la mesa directiva para que nos digan de manera clara y por escrito cuáles son los criterios que se utilizan para este procedimiento. Yo me imagino que debe haber un procedimiento claro, con responsabilidades determinadas, que establecen cómo un proyecto de ley va a una comisión y un proyecto de ley exactamente igual va a otra. Entonces sería bueno que los integrantes de la comisión y los comisarios en general podamos tener claro cómo funciona ese procedimiento. Entonces yo le pediría, presidente, yo sé que esto debe haber sido hecho en la sección pedidos, pero le pediría que pueda solicitar un informe a la mesa directiva sobre este tema. Muchas gracias y gracias, colega. Gracias. Tiene el uso de la palabra el congresista Olechea y puedes poner el video con el apoyo técnico correspondiente. Sí. Yo quisiera, si pueden apagar la luz un poco, para aclarar los temas que yo creo que van a servir de mucho para resolver el problema de los plásticos que ya tiene el Perú hoy día y que va a tener en el futuro. Para ponernos un poco en tono de qué estamos hablando. Estamos hablando de una importación anual de casi $1.000 millones, del cual el mercado 60% es informal. Entonces, ¿cómo hacemos para que esta enorme informalidad y este enorme volumen pueda ser controlado efectivamente y que las palabras no sean como toda la lucha contra las drogas, en que entra la acetona, entra el mercurio y entran por el Callao elementos precursores de la producción de la coca?
Entonces vayamos a la palabra polímero, que es un tema que se habla mucho y que mucho tampoco se entiende. Polis viene del griego de muchos segmentos. Si nosotros pasamos enseguida a la próxima pilmina, los polímeros son complejos o simples. El polímero complejo es el problema, no lo es el simple. El problema del polímero es cuando es una célula sola, como se trata de química orgánica, no hay un problema en la absorción de la misma. Vamos a la siguiente, por favor. Y vamos a un criterio que está al eje de la solución de los problemas. Hoy día la tecnología en el mundo tiene una solución. Y estos son... por favor, ¿podrían pasar el tema del óxido biodegradable? ¿Qué se trata del óxido biodegradable? En el momento que las resinas son mezcladas, se le agrega una mínima partícula de cierto tipo de minerales, como puede ser el magnesio, como puede ser el hierro, que lo que van a hacer es, no bien tome contacto con la luz este polímero o esta partícula compleja, lo que va a suceder es comienza a degradarse. ¿Y degradarse en cuánto tiempo? Se calcula que 18 meses es el promedio por el cual el plástico pasa a ser simplemente partículas de química orgánica simples, por lo tanto digeribles por las bacterias. Entonces, existe ya en el mundo distintos precursores oxo-biodegradables. Una pena que todavía hay problema con... Bueno, que lo que vamos a encontrar es que esa cadena larga que se llama el polímero es destruida desde el momento que el contacto con la luz solar le da a la materia. Entonces, precursores oxo-biodegradables hoy día se producen en Alemania, Francia, Estados Unidos, Inglaterra, y por ahí hay que tener cuidado, que ya hay una municipalidad legislando un cierto monopolio para uno de los productores. Eso tenemos que evitar. Entonces, estas partículas oxo-biodegradables, que es una pena que no rescate la computadora la presentación de cómo es que una molécula compleja, que son los polímeros a los cuales nos referimos, que vengan de la caña de azúcar, que vengan del petróleo, que vengan del gas, son los mismos elementos constitutivos. Estamos hablando de química orgánica. Ahí está la película, si por favor pueden ver. Esa es una molécula simple que se convierte en un polímero. El polímero son las mismas moléculas que se han formado y que le dan esa condición de casi indestructible en el tiempo. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que esta molécula compleja termine su vida en una manera rápida y que no afecte al medio ambiente? Entonces, ustedes lo que ven ahí está viendo cómo se están formando las moléculas, los polímeros, o sea, cómo se está añadiendo la misma materia todo el rato. Eso casi en el tiempo, por eso duran 1000 años. Las bacterias, que es esa especie de bichito que sale, no puede digerir lo que es un polímero que es complejo, es química orgánica. Ahí no vamos a encontrar cosas que no sean nitrógeno, oxígeno, carbono e hidrógeno. Entonces, ¿qué hace? ¿Cuál es el efecto del óxido biodegradable? Son esas moléculas rojas y verdes que van puestas al inicio en la resina. La resina es lo que se importa en el Perú. Entonces la resina lo que va a hacer con la luz solar, que está en la parte izquierda superior, es destruir el polímero. Con lo cual las bacterias pueden digerir y procesar estos polímeros. ¿Hoy se puede hacer eso? Sí. La ley debería contemplar que no bien se usa la resina, tiene que tener un componente óxido biodegradable. Al tener el componente óxido biodegradable, no hay bolsa plástica, no hay cañita, no hay productos que vayan a tener resistencia al tiempo. Estos van a degradarse. Al contacto de la mano, un producto de estos que haya estado 4 meses o 5 meses al contacto con el sol, comienza a degradarse en la mano. Lo que pasa es que no estamos utilizando la tecnología adecuada, ni estamos, por eso es que me preocupa mucho que la ley incluya la obligatoriedad en la industria de utilizar estos elementos. ¿De qué costo estamos hablando? Máximo 3%.
No estamos hablando de montos totalmente descabellados, y cuando vemos los costos, como bien señala la congresista Schaffer, el congresista Lombardi, la preocupación que hay de que estos productos caigan a los ríos, de los ríos salgan al mar, y en el mar tengan el efecto que puedan tener sobre las tortugas, principalmente, ya que la alimentación de la tortuga es en base a la medusa, y la bolsa suele confundirse con una medusa. Entonces, afectar la vida marina por bolsas que no son degradables es un peligro. Una bolsa que ya ha sido afectada por elementos o por gatillantes oxo-biodegradables simplemente será un efecto de celulosa, de complemento de celulosa, que no tiene ningún efecto sobre personas. Es más, en la alimentación de animales se incluye celulosa para mejorar el bolo digestivo de los animales. O sea que no estamos hablando de un peligro, pero lo que sí tenemos que comenzar como legisladores a entender es que sí existe una solución técnica que va a ayudar a la industria en general, la formal, la cual podemos controlar, y la informal, que hoy día genera lo que todos sabemos, la informalidad en las drogas y la informalidad en todo lo que hoy no se puede combatir. Sigamos, por favor. ¿Cuáles son las alternativas? ¿Bolsas de papel y cajas de cartón? Bueno, o las alternativas son de estas bolsas que asemejan tela, la rafia. Todos estos son polímeros. Estamos ante la misma situación. El PVC que sale del azúcar también es un polímero. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que el polímero es una cantidad de células que tienen la misma característica, y por ser complejos es que son difíciles de que se degraden. Entonces, lo que tenemos que tener es cómo hacemos para que el misma célula no pueda durar en el tiempo, no dure los 1000 años o los 2000 años a los cuales se hace referencia. Entonces, pero sigamos. Una alternativa de bolsas, canastas por bioproductos. Acá lo que sí se ha probado, por favor, siga, es que cuando uno lleva una canasta muchas veces al mercado hay contaminación, generan hongos, se generan una serie de peligros que no se generan con la producción de plásticos que debidamente trabajados con óxido biodegradable no van a tener problema en la naturaleza, y que en el futuro no van a tener la durabilidad que hoy son el peligro para el entorno. Por favor, si comparamos, este es un cuadro que hay que mirarlo con mucho cuidado. El trabajar solo en papel y en cartón tiene un efecto enorme sobre el medio ambiente. La cantidad de hectáreas que se requiere para hacer una tonelada de papel es impresionante. Y los costos que tiene, asimismo, como para reciclar el papel se necesita mucha agua, productos químicos para blanqueo y otros. El consumo de agua para la regeneración del plástico, que ahora vamos a ver que es otro tema, no necesita agua. Entonces, lo que tenemos que tener cuidado es cómo trabajamos nuestro plástico y cómo generamos en la cadena los controles necesarios para generar plásticos que sean, como se dice en el argot, biodegradables en plazo. Como está malogrado, no sé. Muchas veces se promueven los medios, y voy a pasar rápido, ¿cómo sería un día sin plástico? Bueno, pasemos todo eso es plástico y es parte de nuestra vida. Todo. Y es gracioso porque a veces uno habla de la bolsa de plástico con la que va al mercado, pero todo lo que va adentro es más plástico que la bolsa que está conteniendo los productos de la botella de plástico, el yogur de plástico y todo el plástico que llevamos a la casa. Entonces, acá la solución tiene que ser integrar. El polímero tiene que ser afectado por estos precursores oxo-biodegradables para que este polímero no dure en el tiempo. Eso lo vemos a futuro. Entonces, nuevamente, si vemos los productos que hay acá, en el avión, en la computadora, en la bicicleta, en la botella de lo que se tiene, obviamente en una carretilla, y uno va a comprar al supermercado, miremos cuánto plástico compramos. Los shampoos, miremos la cantidad de plástico que entra, y estamos parando en la bolsita, que es el menor de los hábitos. ¿Cuál es nuestro verdadero hogar? ¿Es este nuestro verdadero hogar? No, nuestro verdadero hogar está en la calle. Y si vemos la filmina siguiente, este es el problema que tenemos. Y este es el problema que realmente genera los problemas del entorno y del medio ambiente como los vivimos hoy día. O sea, hoy el peligro no solamente está en la bolsa, está en lo que contiene la bolsa, que en un 60-70% también es plástico.
y que también debería tener la condición de ser biodegradable, para evitar tener que utilizar más plásticos y que los plásticos que utilicemos sean efectivamente biodegradables. En metales ya sabemos, pueden ir a una siderurgia y reconvertirse. El vidrio sabemos que también puede ser reutilizado. O sea, hoy día, utilizando las tecnologías adecuadas, podemos tener un cuidado de nuestro medio ambiente de una manera muy superior a lo que estamos haciendo hoy día, y no mañana, no en 3 años, no en 3 años, no en 50, mañana mismo. Tenemos que comenzar. El proceso de recuperación de bolsas plásticas, por favor, hay otra, sí, quisiera que pasen para que vean lo que se está haciendo hoy en tecnología, y esta tecnología comenzó en la ciudad de Cuenca, en la cual se hacen unos ladrillos que ya vamos a presentárselos, presidente, para que usted los enseñe, hechos de todos los plásticos de recuperación. Acá tienen la película. Ustedes ven la bolsa clásica con la que van a comprar abón, ustedes ven las bolsas entrando en un proceso, en una línea de proceso. Esta línea de proceso lo único que hacer es picarla, no va a ser nada nuevo, es un proceso de picado con calor, y este proceso de picado con calor, una vez que es enfriado, en un procedimiento bastante simple, tener estos chips, y estos chips generan estos ladrillos. Esto es hecho con una maquinaria básicamente casi artesanal, un ciclón que deja caer los pellets, y esos pellets van a salir a través de una extrusora de calor, bueno, recibe y va a salir una extrusora de calor, y con un molde a mano casi, van a ver la creación de una briqueta que tengo yo en la mano. Ese es el extrusor. ¿Y cómo se está haciendo cada ladrillo? Cada ladrillo se está haciendo tranquilamente a la mano. Se pone a enfriar en el agua y después tienen ustedes lo que yo tengo en la mano. Entonces, cualquier plástico. La cuestión es recogerlo, nada más. Y eso deberíamos ver cómo las municipalidades hacen cargo de eso. Y otra cosa, presidente, la gente que trabaja en la basura en el Perú son los pobres entre los pobres. Fíjense el piso que se ha quedado ahí, que hoy día es un piso industrial. Hoy día la ciudad de Cuenca hace veredas y hace pistas con estos productos. Y estaríamos viendo un trabajo con las municipalidades para el recojo de la basura. Ese es un piso terminado en el cual está siendo utilizado como un piso industrial. O sea, eso es lo que podemos hacer con las bolsas que hoy están en los basureros, hoy están en las pampas, hoy están por todo el Perú. Y estas son las bolsas peligrosas. Entonces sí se puede trabajar si generamos un marco regulatorio para recuperar estas bolsas, y estaríamos ayudando a ese 30% más pobre del Perú que se llama el autoconsumo, y son justamente los recicladores de basura. Entonces, creo yo que las palabras claves en las que tenemos que centrarnos en el proyecto de ley es reusar, reciclar y educar. Están las herramientas técnicas hoy a disposición de nosotros. Por eso es que me he permitido, al ver el interés que había, presidente, de generar políticas y legislación alrededor de estas realidades. Hoy sí se puede importar estos oxo biodegradables de distintos orígenes, que lo que van a hacer es destruir la molécula, la polimolécula va a ser destruida, y esa polimolécula, una vez destruida, no va a durar más de 15 años, perdón, más de 18 meses es el cálculo promedio que hay. Entonces estamos hacia el futuro, cambiando la forma que hacemos las bolsas, y hacia el pasado todos los plásticos que hay, los de la bicicleta, los del avión, los de la computadora, los que tenemos alrededor de nosotros, pueden entrar en plásticos que terminen, si usted se fija, presidente, en este producto o en el producto que sea necesario. Y acá juega un rol importantísimo la municipalidad. Entonces, cómo se regula el recojo y la compra de basura. Uno de estos equipos totalmente instalado podría ser $80.000 al año. Lo que gastamos en veredas, lo que gastamos en pistas, es infinitamente superior. El costo de recoger la basura implicaría que se le estaría pagando un salario a gente que hoy día depende y está entre los más pobres del Perú. Es cosa cómo nos organizamos hoy día.
porque la tecnología nos da varias salidas hoy día. Nos da la salida de proteger el medio ambiente, recuperar el plástico del pasado, ordenar nuestras ciudades, mejorar la calidad ambiental, y para recoger toda esta basura hoy día hay gente extremadamente pobre que está trabajando en los basureros tratando de hacerse una vida, trabajar directamente con las municipalidades, y así estaríamos generando hasta ahorros para hacer pistas y veredas. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Pedro Lechea. Saludamos la presencia de la congresista Yesenia Ponce y el congresista Carlos Tubino, que se han incorporado a la comisión. Voy y al congresista de Hiroshima, que con tema de salud, pero se ha venido a nuestra comisión. A la ingeniera Roxana Díaz, asesora en gestión de coeficiencia, ingeniero ambiental, estudios de maestría en economía ambiental y recursos naturales, especialista en ecoeficiencia de producción más limpia, asesora, miembro del equipo técnico del Ministerio del Ambiente, con quienes hemos trabajado de cerca el dictamen correspondiente, y a Juan Carlos Escenario Monge, asesor del viceministro de Gestión Ambiental. Les pido por favor de manera breve, en 3 minutos cada uno, poder expresar los argumentos técnicos que también han guiado esta búsqueda consensuada con el Ministerio del Ambiente, de manera que podamos continuar con el debate. Sí, adelante. Sí, yo tengo una observación de fondo que tal vez pueda plantearla antes, porque creo que los técnicos podrían ayudarnos a resolverla en su intervención. Bueno, primero saludar que el predictamen recoja los aportes señalados en la sesión anterior. Por ejemplo, el glosario de términos creo que va a ser muy útil. Pero hay un tema respecto al cobro de la entrega de bolsas plásticas, que me gustaría que los técnicos a veces nos puedan dar su opinión, ya que consideramos insuficiente señalar que los establecimientos deben dejar de cobrar, o mejor dicho, que deberán cobrar el costo de mercado de la bolsa plástica. Pues el costo del mercado, como sabemos, es un costo mínimo, además que se señala que no se señala que esto sea un impuesto, con lo cual, que obviamente tendría que ser creado por el Ministerio de Economía, con lo cual esto podría terminar siendo un ingreso adicional para los comercios, en vez de ser una auténtica manera de lograr crear un desincentivo a la bolsa plástica, con la idea de un impuesto final al usuario, que además garantice que el dinero que se recoge ahí sea efectivamente utilizado con fines ambientales y no sea solo una sugerencia que se le da al sector privado. Esta observación que hicimos la semana pasada creemos que es quizás la más importante. Entonces nos gustaría poder conocer la opinión, porque sí creo que debería ser algo que esté en el predictamen final que procedamos a votar. Muchas gracias. Gracias, congresista. Sí, congresista Vergara, ¿es algún tema relacionado con un tema técnico que considera podrían resolver? ¿Sí? Ya. Luego entonces de la exposición que haga el equipo técnico del Ministerio del Ambiente, ellos van a permanecer en la sala por si hubiese algunas preguntas que quisiéramos hacer. Sí, congresista Vergara, sí, de manera puntual. En aras de la transparencia, presidente, quiero manifestar, según el Código de Ética del Congreso, que yo, antes de ser congresista, he trabajado durante muchos años en el área del reciclaje, cerca de 18 años. Mi familia tiene una planta de reciclaje, así que básicamente mi intervención va a ser muy técnica y conociendo, quiero plantear algunas preguntas a los técnicos, ¿no? Quisiera saber de cuántos puestos de trabajo estamos hablando referidos a tanto el tema del plástico como el tema del tecnopor. ¿Cuántas industrias están vinculadas a esta? Y quisiera saber si hay alguna evidencia estadística que tenga que determinar, por ejemplo, cuántos botaderos en el país hay, qué porcentaje de reciclaje
se aprovecha en el país. Entiendo que es solamente el 15%, y si hay algún país en el mundo que haya prohibido esto. Presidente, viniendo yo de haber trabajado en una empresa de reciclaje, vengo de esta empresa que aporta al medio ambiente, así que nosotros tenemos un compromiso con el medio ambiente. Tengo la estadística también sobre cuánto demora una botella de plástico, cuánto demora una botella de vidrio en degradarse. Sé que le hace mucho daño al medio ambiente. Sin embargo, presidente, creo que este debe ser, y felicito a la mesa que se haya puesto en debate este tema, este asunto referido a las bolsas de plástico y al Tecnopor. Así que creo que deberíamos abrir el debate para, tal como lo hemos hecho con la ley de cambio climático, presidente, creo que puede salir una buena ley. Gracias, presidente. Gracias, congresista Vergara, por el uso de la palabra el ingeniero Juan Carlos Escenario Monge, asesor del viceministro de Gestión Ambiental, por 3 minutos, y la ingeniero Rosana Díaz, asesora de gestión de la ecoeficiencia, por 3 minutos luego de la primera intervención. Tienen el uso de la palabra, ingeniero, bienvenidos. Primero darle gracias y el saludo correspondiente a todos los miembros de la representación. Hacerles llegar por el saludo del señor viceministro de Gestión Ambiental. Para nosotros es muy importante esta iniciativa que se está planteando desde el Congreso y a la cual estamos apoyando desde el Ministerio del Ambiente. Se nos ha solicitado una opinión técnica respecto a este predictamen y nosotros le hemos dado un incentivo favorable, porque entendemos que este proyecto de ley es altamente positivo en la medida que aborda una problemática cuya incidencia es cada vez mayor en el ambiente, que es el tratamiento y la gestión de este plástico, digámoslo, no reutilizable, que es este plástico, por decirlo de alguna manera, inútil, que queda en el ambiente y cuyo tratamiento y manejo no es sencillo, y por el contrario prolifera cada día más, ¿no? Sobre los temas que se han mencionado, le voy a hacer la palabra a la ingeniera Rosana Díaz para que nos explique los detalles técnicos. Ella es la especialista en la materia del Ministerio del Ambiente. Buenos días, presidente. Buenos días a la mesa y a los asistentes. La elaboración del proyecto de norma que se realizó en asesoría de la comisión, nosotros apoyamos a identificar los tipos de bolsas o los tipos de plástico en los cuales se iba a comenzar a hacer la regulación. Es importante señalar que esta norma no está restringiendo el reciclaje. En realidad lo que está haciendo es normar la composición de las bolsas de base polimérica que se van a permanecer para favorecer el reciclaje, tal como ya aparece, ya como está pasando en el extranjero. Dicho esto, podríamos dividir las bolsas que son nombradas en la norma en 3 tipos: las no reutilizables, las reutilizables y las biodegradables compostables. De acuerdo a la norma, en 180 días se prohibirían aquellas que tengan una dimensión menor a 900 centímetros cuadrados y 50 micrómetros de espesor, pero también aquellas que tengan algún dispositivo que acelere su degradación en generación de microplásticos y microfragmentos. Por definición, las bolsas oxobidegradables no ingresan ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque la biodegradación es el proceso a través del cual se degrada el plástico por células vivas hasta metano, CO2 y biomasa, ¿no? Y oxígeno y agua. Bueno, en este caso sí se podría acelerar la fragmentación, pero si esto origina una degradación hasta estos últimos parámetros, estaríamos hablando de una bolsa que favorece el ambiente. Pero ahí hay que aclarar algo. Hemos dicho no reutilizables, reutilizables y biodegradables compostables. Entonces la norma apuesta más allá de la biodegradabilidad, que ya ha sido muy controversial en diferentes ámbitos y que también ha sido bastante cuestionada a nivel internacional, sino que apuesta por la biodegradable compostabilidad, es decir, entonces, volviendo al tema, las no reutilizables son las que buscamos erradicar, ¿no? Las reutilizables son aquellas que necesitamos que cumplan con unos estándares para reinsertarlas a la cadena productiva, ¿ok? Entonces tienen que tener un grosor, tienen que tener un área,
tiene que tener ausencia de metales para asegurar su inocuidad en el ambiente y en la salud, pero también, como habrán podido ver en el glosario, establecemos que cumplan con una norma internacional que también norma la energía y las emisiones de CO2 consumidas para la producción de esta bolsa. Es decir, buscamos generar un sustituto que no termine siendo un problema o un impacto superior a las bolsas que ya consumíamos. Las bolsas biodegradables compostales, buscamos que estas bolsas se biodegraden pero en condiciones controladas, ¿no? Por lo tanto, bajo las normas que ya existen de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y su reglamento que ya fomentan una gestión integral de residuos sólidos, lo que buscamos es que se llegue a este punto y generar también las condiciones, tanto en normalización, laboratorios técnicos e infraestructura a los 3 años, cuando ya se prohibirían las no reutilizables y deberían estar en circulación las reutilizables y las biodegradables compostables, ¿no? Entonces, las reutilizables para reintroducirlas a las cadenas productivas, por eso es que menciono que en realidad lo que buscamos es favorecer esta cadena, favorecer una economía circular del plástico, y aquellas que se requieran para otro tipo de usos, tenemos las biodegradables compostales, que tienen que cumplir con parámetros internacionales. En el caso de la biodegradable, llamamos a una bolsa biodegradable bajo el contexto de esta norma, aquella que se biodegrada en 6 meses en condiciones aeróbicas y en 2 meses en condiciones anaeróbicas, ¿no? Eso es muy importante señalar, ausencia de contaminantes de metales y también generación de biomasa, y todo en condiciones controladas. Eso va a favorecer mucho porque un tema que bastante se discute en la biodegradabilidad es cómo en condiciones de laboratorio podemos asemejar las condiciones de naturaleza, ¿no? Entonces, si realmente la biodegradabilidad que te da un laboratorio realmente es biodegradabilidad, eso no pasa con la biodegradabilidad compostable, porque en la compostera sí vas a encontrar condiciones estándares o condiciones ambientales que sí son replicables en un laboratorio, ¿no? La tendencia mundial en realidad va hacia eso, ¿no? Biodegradable, por eso es que nosotros hemos promovido en esta norma las bolsas de base polimérica biodegradables, compostables como una alternativa, y no olvidarnos de las bolsas reutilizables. Y las que deberían salir de recirculación son las no reutilizables, que por concepto están fuera de estas 2 categorías. Muchas gracias, ingeniera Roxana, el ingeniero Juan Carlos Escenario, para terminar la intervención de los técnicos del Ministerio del Ambiente. Muchas gracias, señor congresista. Solo unas palabras finales. Desde el Ministerio del Ambiente, nosotros, una de las acciones y medidas que hemos estado impulsando con mayor fuerza desde los últimos años ha sido precisamente toda la industria de lo que implica el reciclaje, el reuso, todas las formas de valorización de los residuos sólidos. Para esto incluso hay un decreto legislativo específico que es el 1278, que se emitió en el año 2016 y reglamentado en el 2017, donde abona todos los mecanismos y todas las medidas de promoción que nosotros tenemos en materia de reciclaje y todas las formas de valorización. Hemos escuchado atentamente las exposiciones que se han planteado ahora por parte del señor congresista Olechea, y nosotros coincidimos, y una de las ideas que yo sí quiero resaltar de este proyecto de ley es que precisamente no descarta de ninguna manera estas formas de reciclaje y valorización de los residuos sólidos, al contrario, las refuerza. Precisamente, como reitero, el proyecto lo que hace es prohibir aquel plástico que no es reutilizable, y por el contrario favorece y promueve todas aquellas formas de valorización y sustitución hacia otros materiales y todas las formas de valorización de los plásticos reutilizables. En ese sentido, sí me parece importante, y creo que en realidad las preocupaciones que se han manifestado están abordadas dentro del proyecto de ley, y esa es la línea que tiene el Ministerio ya en la normativa incluso que se ha emitido los años anteriores, ¿no? En relación a las consultas que planteó el congresista Belaunde, mencionarle solamente el tema de los cobros. Creo que había una inquietud a eso.
creo que por el marco constitucional que tenemos, el proyecto de ley no podría abordar un control de precios, permíteme, congresista. Por lo tanto, por el libre mercado se regula la posibilidad de que los precios se fijen por libre mercado. Hay una inquietud sobre las medidas tributarias y la posibilidad de regular a través de impuestos. Es una posibilidad, pero bueno, en el Ministerio del Ambiente, desde el punto de vista de las competencias que tenemos, no tenemos competencia para abordar materia tributaria, y eso lo dejamos en claro, ¿no? Preguntas, más bien, preguntas al final, por favor, para... No obstante, en el proyecto de ley se ha incluido un numeral 2.2, en el que señala la posibilidad de que todo aquello que se recaude con motivo de este cobro que realicen las empresas al precio de mercado pueda ser transferido al FONAM como un mecanismo para incentivar y promover campañas de sensibilización, incluso hasta proyectos relativos al manejo del plástico, ¿no? Pido a los técnicos del Ministerio del Ambiente permanecer, por favor, para las preguntas correspondientes. Ha pedido el congresista Alberto Belaúnde, el congresista Olaechea y la congresista Donaire, perdón, había pedido antes el uso de la palabra ya. Por favor, si puede usted preceder las intervenciones. Gracias. En realidad, presidente, era sobre el predictamen que íbamos a votar. Algunas precisiones que quería que se incorporen. No sé si esta es la oportunidad o si estamos pronunciándonos sobre las exposiciones, pero si es la oportunidad, permítame hacer un par de observaciones. Sí, congresista Donaire, preferiría que agotemos, si le parece, agotemos la parte de... Esto y luego así es, gracias, congresista Donaire. Entonces, congresista Olaechea. A través suyo quisiera hacer 3 preguntas al presidente, a los técnicos que nos han visitado. Me tranquiliza la segunda opinión en que dice que también son necesarias las oxo biodegradables. Y las 3 preguntas son básicas. ¿Cuánto cuesta una planta de compostación? Porque tengo entendido que esas son plantas enormes que requieren cantidad de agua y otros elementos para su proceso. Si no se recoge una bolsa compostable, ¿cuál es el destino de esta? O sea, vale decir, el 50-60% de las bolsas en el Perú no se recogen simplemente, porque la informalidad, ese sí es el tamaño. O sea, el problema que tenemos es cómo se recuperan y cómo se recogen estas bolsas. Pues nuevamente la pregunta, presidente, si no se recogiera una bolsa compostable y esta llega al mar, ¿qué pasaría? Vamos a agotar la estación de preguntas, por favor, si algún otro congresista desea hacer preguntas para agotar esta parte con nuestros invitados. Bueno, al no haber más preguntas, sí, congresista Vergara. Gracias, presidente. No sé si la pregunta la tendrían que responder los técnicos. Quisiera saber si cuántos puestos de trabajo están involucrados en esta industria. Congresista Vergara, en la página correspondiente de análisis costo-beneficio se ha tenido en cuenta justamente la información aportada por Apiplas. En la mesa técnica se calcula en promedio 2.000 empresas productoras de plástico en el país y según la información de Apiplas, señalan que habrían 40.000 trabajadores entre puestos directos e indirectos. Está recogida en el dictamen la información que ha entregado Apiplas en relación a este tema de cuántas empresas y cuántos trabajadores. Compostable, biodegradable, porque como lo mencioné en su momento, no se ha encontrado hasta el momento tecnología que permita la biodegradabilidad en condiciones húmedas, ¿no? Bueno, lo que sí es cierto es que se ha demostrado científicamente de que hay una preocupación bastante grande para cierto tipo de bolsas cuya fragmentación se acelera debido a aditivos oxo, debido a que esta fragmentación genera que los microplásticos se generen de manera mucho más rápida en el mar, ¿no? Bueno, las consecuencias o los problemas que pueden traer las bolsas cuando entran al mar y se genera esta degradación
Van desde el físico, con la generación de estas micropartículas que pueden ser ingeridas por los organismos vivos, hasta el químico, dependiendo de la composición de la bolsa, es decir, la base polimérica, pero también de los aditivos que ingresaron con esta bolsa, ¿no? Entonces, en el caso de las compostables, normalmente, no únicamente, porque también pueden haber bolsas de base polimérica sintética, pero en muchos casos su base polimérica es orgánica, entonces la problemática debería ser física, ¿no? Ok, lo que sí es importante señalar que en el caso de las compostables, su obligatoriedad empezaría a partir de los 3 años. Gracias. Gracias, ingeniera Rosana Díaz. Vamos, por favor, pueden incorporarse a la reunión en las sillas de invitados. Congresista Donaire tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. En el artículo 4 del texto sustitutorio que se nos presenta, le agradecería que se pueda contemplar la posibilidad de eliminar el último párrafo, porque yo creo que no tienen que haber más excepciones que las establecidas en la presente ley y no dejar la posibilidad del reglamento, la puerta abierta para establecer más excepciones. Luego, en el artículo 6, respecto al plazo, si bien es cierto, se establece un plazo de 120 días para que se inscriban los fabricantes, importadores y distribuidores, no se establece el plazo para que el MINAN a su vez implemente el registro de fabricantes, importadores y distribuidores. Por eso sería bueno que se precise el plazo para el MINAN, así como se ha establecido el plazo para que los fabricantes, importadores y distribuidores se registren. Esas 2 precisiones, presidente. Gracias. Presidente. Un momentito, por favor. Propone un plazo, congresista Donaire. Recuerde que para los otros temas se han planteado 120 días, 180 días. Si no, igual podemos proponer. Un plazo similar, presidente. Gracias, congresista Olecha. No estoy satisfecho con las explicaciones técnicas que se contienen en la norma, por eso quisiera pedir una mesa de trabajo y propondría que se ponga al voto, si usted lo tiene bien. Los temas en relación al debate que puedan darse, efectivamente aquí no se vota el debate si llevamos a votación el dictamen. Este va a un debate en el Pleno y efectivamente esto podemos no tener satisfacciones en realidad sobre incluso la sustentación técnica. En ese sentido yo recuerdo, por ejemplo, que en las mesas técnicas hemos discutido los temas de que aquí no solo hay un problema de durabilidad en el tiempo de degradación, sino hay un tema también de volúmenes que se manejan. Y por tanto la sostenibilidad no solo incluye las preocupaciones por la durabilidad, sino por el volumen de plástico que se está usando y que genera graves daños ambientales. Segundo, en el tema técnico también, y en las mesas técnicas hemos debatido sobre el tema, este no es solo un tema económico, es un tema también de salud ambiental y de salud humana. Y esto efectivamente uno puede escuchar argumentaciones de que en relación a que mucho de nuestro estado de bienestar depende de productos de plástico. El proyecto de ley lo afirma, no niega la importancia del plástico y sí busca no banalizar la problemática relacionada con la contaminación del plástico, no solo por los informes que hemos recibido, los informes técnicos del Ministerio del Ambiente, sino las sustentaciones técnicas que hay en organismos internacionales, incluido Naciones Unidas para el Ambiente, o en las sustentaciones técnicas que ya otras legislaciones, incluso mucho más rigurosas, han tenido o están vigentes en el país, incluido el hermano país de Chile, ¿no? Evidentemente con plástico se pueden fabricar muchos productos. Incluso hay un video que se viralizó hace unos meses artesanalmente. Inescrupulosos productores chinos estaban produciendo arroz plástico, ¿no?, para introducirlo en el mercado.
Entonces, de ninguna manera se busca banalizar el tema de la importancia de la problemática ambiental, tampoco el tema de la salud ambiental, y por cierto se ha tomado en cuenta, como lo han señalado además los técnicos del Ministerio del Ambiente, los criterios económicos que llevarían a que además podamos contar con mecanismos de reciclaje que por el contrario en este caso se fortalecen, y el enfoque es un enfoque relacionado con la búsqueda de equilibrio entre derechos ambientales y derechos económicos, ¿no? De equilibrios entre el bien público y el bien privado. En cuanto a las observaciones que ha hecho la congresista Patricia Donaire en relación al artículo 4 de los casos exceptuados de los alcances de la ley, hechas las consultas con el equipo técnico de la comisión, no habría problema con cargo a redacción de retirar el último párrafo del artículo 4. Y en cuanto a la incorporación de un plazo para el registro, que es un tema importante que contribuye al tema de la lucha contra la informalidad, porque parte del problema es que no se cuenta con un registro, efectivamente desde la presidencia consideramos que ese plazo podría no exceder los 120 días para que el Ministerio del Ambiente proceda en el artículo 6 que ha explicado, que ha pedido la congresista Patricia Donaire que pueda precisarse. Está el pedido del congresista Olechea de que quisiera, el congresista Lombardi ha pedido el uso de la palabra, el congresista Olechea. Congresista Lombardi. En la línea de lo planteado por la colega Donaire, tengo dos observaciones puntuales. Una genérica sobre la explicación que nos dan los técnicos del Ministerio del Ambiente en relación a lo que se considera biodegradable o compostable. El propio INACAL, en el evento que se realizó el pasado 18 de mayo, ha dicho que el Perú no cuenta aún con laboratorios en serio para determinar la biodegradabilidad, y tampoco se cuenta con plantas de compostaje. La pregunta está planteada por el congresista Olechea para la llamada degradación del plástico compostable. En la práctica no hay en el mercado peruano bolsas biodegradables o compostables, y me hubiera gustado en ese sentido escuchar una respuesta más enfática de los miembros del Ministerio del Ambiente. Por eso creo que la redacción del texto tendría que hacerse más precisiones sobre lo que se considera biodegradables o compostables. Y finalmente me preocupa, señor presidente, hay más observaciones, pero como usted dice, el debate todavía continuará en el Pleno. Sin embargo, sobre los plazos, creo que hay una contradicción interna en el predictamen que estamos discutiendo, porque la segunda disposición complementaria final señala que las empresas medianas y de gran tamaño adecuarán sus actividades dentro del plazo de 2 años y las micro y pequeñas empresas en un plazo de 3 años. Estos plazos, señalados en la segunda disposición complementaria final, no coinciden con los recogidos en los artículos 2 y 3. De acuerdo al numeral 3.1 del artículo 3, por ejemplo, hay restricciones que rigen desde la entrada en vigencia de la ley, y las restricciones del numeral 3.2 el plazo de 180 días. O sea, tenemos prohibiciones empresas en la vigencia de la ley y en 180 días. Sin embargo, la segunda disposición complementaria final parecería ampliar esos plazos a 2 y 3 años respectivamente. Entonces rogaría que se pudiera hacer una revisión de ese tema. Gracias, presidente. Cuanto al tema de los plazos, congresista Lombardi, en realidad el plazo de 180 días rige para algunos lugares, es decir,
espacios públicos, áreas protegidas, y en este caso a pedido de un colega que presentó la semana pasada su aporte también a playas. En relación, por ejemplo, a mercados, al consumo en general, es que se aplica la norma diferenciada de plazos de 2 y 3 años, ¿no? Pero para, por ejemplo, creo que fue usted mismo que planteó en el Congreso de la República, incluso antes de la vigencia de la ley, pudiera ya, desde hoy día, estar prohibido el uso. Entonces se refiere, no hay una contradicción entre la prohibición que se establece en los primeros artículos en relación a entidades públicas, en este caso además áreas naturales protegidas, áreas arqueológicas y playas, sino el plazo que prevé la disposición sexta es más bien al conjunto, a la progresividad en el consumo, ¿no? En mercados, por ejemplo, ¿no? En ese sentido vamos a chequear el quórum correspondiente para proceder a la votación, sabiendo que el debate puede prolongarse en el pleno. Entonces me comunican desde Secretaría Técnica que tenemos el quórum correspondiente. Congresista Pedro Lecha. Bueno, presidente, hay temas que técnicamente no veo que se están resolviendo con solvencia. No quiero pensar que haya un lobby de compostaje, porque eso son inversiones muy grandes. No quiero pensar que por acá tenemos ese problema. La propuesta que estamos trayendo es muy simple. Es qué hacemos con el plástico de ayer, cómo vamos a usarlo y desde mañana cómo podemos comenzar con un sistema que funcione, que 60% del país es informal y las importaciones, los volúmenes de personas no están estimados, nadie sabe quién está. Entonces yo lo que le pediría al presidente es que se conforme una mesa técnica y quisiera proponerlo a votación porque veo que el tema es incompleto. Después, sobre INACAL, quisiera darle un alcance al congresista Lombardi a través suyo. Un equipo para detección si se ha utilizado o no material oxodegradable en cualquier plástico vale $40.000, porque lo que tiene que ubicar es un radar para que lo usan las compañías mineras, para ubicar si hay el mineral de magnesio, si hay el mineral de cobre, si hay el mineral de cobalto o si hay el mineral que sea utilizado en el compuesto como gatillador de la biodegradación. Entonces yo, presidente, propongo que pase a voto a hacer una comisión técnica en que se revisen los criterios. No tenemos que esperar grandes inversiones para convertir o reconvertir el plástico, podemos comenzar mañana con una ley que dé a las municipalidades una responsabilidad, que sean las municipalidades las que se ocupen de la adquisición de las bolsas y de la obligatoriedad de utilizar gatilladores oxodegradables en todos los plásticos y en las bolsas que se usan en el Perú. Eso lo podemos comenzar mañana, por eso es que yo quisiera una mesa técnica y pasar a votación. Por lo tanto, presidente, le agradecería mucho que pasemos a ello. Gracias. Bueno, congresista Vergara. Gracias, presidente. El prohibir las bolsas de plástico, presidente, lo que temo es que podrían migrar a las bolsas de papel. 1 tonelada de papel, presidente, significa algo así como entre 15 y 20 árboles de 10 años. Entonces, creo, presidente, y estoy de acuerdo con el congresista Olaichea, que se pueda llevar un mayor debate con respecto a este tema. Sí creo que la comisión debería poner al debate estos temas, presidente, para que salga una ley fortalecida de tal forma, presidente, que podamos ver varias aristas. Una arista que creo que debemos impulsar es cómo hacemos que en el país no solamente se recicle el 15%, porque indistintamente del material que utilicemos, eso va a llegar al mar si es que, o a los ríos si es que no reciclamos. Entonces tenemos que, solo el 15%, solo el 15%. No, le hablo en general. Bueno, es más grave aún, ¿no es cierto? Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos desde el Estado para promover el reciclaje? Porque indistintamente si usamos plástico, si usamos papel, si usamos bolsas de cartón o si usamos las bolsas que sea, eso va a llegar al mar si es que no la reciclamos. Entonces, por un lado es eso, y por otro, presidente, es cómo hacemos que
en la medida del tiempo empecemos a utilizar menos productos que sean dañinos para el medio ambiente, la ecología, para que no vean. He visto alguna foto que los pescados pues comen polímeros y se mueren. La pregunta creo que debe ser es hacer un debate mucho más amplio, presidente, y que salga una ley fortalecida para que pueda llegar al pleno y sea aprobada, como lo hicimos con la ley de cambio climático, presidente. Muchas gracias. Una introducción y propuestas como la que acabamos de escuchar de Congresista Vergara, lo que pretende es que una ley de esta naturaleza y con estos objetivos se apruebe en el próximo Congreso. Hemos debatido más que suficiente, hay 7 proyectos presentados al respecto. Por supuesto que todo es perfectible y mejorable, y en el camino podemos hacer muchas mesas de trabajo, pero detener la votación de los temas de fondo porque requieren más estudio me parece francamente una mala excusa para impedir que se legisle sobre algo que es urgente, presidente. Gracias. Por alusión, y luego la congresista Yesenia Ponce. Gracias, presidente. A ver, nuevamente, presidente, yo estoy de acuerdo con que se debata este tema, pero el sacar una ley, presidente, lo más rápido posible, ya hemos visto cuál es el resultado final. El pedir un debate más amplio, presidente, como usted mismo, el congresista Lombardi, ha dicho que no le han satisfacido la respuesta de los técnicos acá. Entonces, yo lo que le pido, presidente, es que haya un mayor debate. Hay un mayor debate. ¿Cuál es el problema, presidente? ¿O creen que sacando las leyes lo más rápido posible, al final llegamos y no hemos hecho un balance del trabajo, no hemos hecho un balance de cuántas empresas, qué porcentaje se recicla, no hemos hecho un balance de que si estas bolsas de plástico van a migrar a bolsas de papel? Yo creo que eso es normal, ¿no es cierto? Pedir un mayor debate. Gracias, presidente. Sí, antes de hacer la palabra a los congresistas Ponce y Tubino, yo recuerdo en principio que hay un dictamen de la congresista Carla Scheffer sobre el tema de estos residuos, disposición y reciclaje de residuos, que la verdad, si lo han mirado bien, es complementario a lo que estamos planteando. En segundo lugar, no se cierre el debate, colegas. Hay 11 proyectos de ley, que además se han enviado, no todos sobre la misma materia, y por eso desde la presidencia voy a expresar mi extrañeza a la Junta Directiva de que sobre la misma materia se hayan recibido 5 proyectos de ley que han sido derivados a otras comisiones, pero ese es otro tema, digamos. Yo simplemente quiero recordar que incluso desde la información de técnica parlamentaria que he recibido del equipo técnico, se estaría violentando el reglamento del Congreso sobre esos 5 otros proyectos de ley sobre la misma materia derivados a otras comisiones, lo cual más bien hace pensar en la dirección que el congresista Guido Lombardi ha señalado. Entonces, no nos descalifiquemos pensando, el congresista Olechea, que aquí podría haber un lobby de las empresas recicladoras, porque igual yo creo que la votación iría por el lado los lobistas presuntos de la industria del reciclaje con los lobistas presuntos de la industria plástico. Y yo creo que ese sería un mal criterio para llevar a votación, que en la votación hoy día no cierra el debate. Congresista Tubino, me dice la congresista Yesenia Ponce que le cede la palabra en su lugar. Y luego va a ser ella uso de la palabra. Sí, muy rápidamente un saludo a los colegas, a las personas presentes. Sobre lo manifestado por el congresista Pedro Olechea, pedimos una cuestión previa, señor presidente. Usted poner a votación el texto final, ponga a votación la cuestión previa. Gracias. Congresista Tubino, congresista Yesenia Ponce. Gracias, señor presidente, saludo a los colegas. Señor presidente, creo que la cuestión previa para una mesa técnica está muy bien. ¿Por qué no profundizar un poco más para sacar una ley que va a ir al Congreso con más fundamento, para que todos los congresistas a la hora de votar tengamos el sustento? Creo que no hay oposición a ello.
Menciona también que hay 5 proyectos. Creo que cada proyecto de cada congresista tendrá un valor agregado. Tendrá algo más para agregar a este proyecto. Creo que, señor presidente, primero votemos la cuestión previa. Estamos en todo nuestro derecho, creo, congresista Lombardi. Estamos en todo nuestro derecho de poder nosotros mencionar nuestra postura, nuestra posición. Queremos un poquito más de profundidad, de saber bien lo que estamos, la ley que va a salir posteriormente y que van a ser beneficiados por puestos de trabajo, que podemos ver que las municipalidades sean las personas, el ente que pueda canalizar esto. Eso quería agregar, señor presidente. Gracias. Si me permiten, para llevar a votación la cuestión previa, desde Presidencia quisiera acotar que en todo caso se fije un plazo definido, porque la próxima semana es semana de representación, y que pediría al congresista Olechea que tenga a bien considerar el pedido que hago de la Presidencia, que esto se fije un plazo, ¿no?, para evitar la preocupación legítima que tenemos los autores de ley, porque no es que no ha faltado debate, uno, no es que no se han acumulado proyectos, se han acumulado, son 6 proyectos de ley, y no es que se esté cerrando el debate. Entonces, asumidos esos elementos, quisiera que llevemos la votación de la cuestión previa, pidiéndole al congresista Lechea que el pedido que hago desde la Presidencia, antes de votarlo, si no, la votaré tal cual. Congresista Lechea. Insistiremos en la cuestión previa, presidente. He leído los proyectos, técnicamente me parecen muy pobres. Creo que hay mucho para enriquecer ahí, creo que hay mucho para trabajar desde el punto de vista técnico. Yo recién me uno a la comisión, era 2 meses, y lo que he encontrado, hay muchísimo por avanzar. Entonces yo insistiría en la cuestión previa y tratemos de trabajar a la brevedad posible para que todos estos dictámenes tengan un sustento técnico adecuado y se pueda ver lo que muy bien menciona la congresista Yesenia Ponce, que acá atrás, quien es el eslabón que no está claramente establecido, son los gobiernos locales. Entonces insisto en la cuestión previa. Gracias. Bien, desde la Presidencia voy a colocar a votación la moción previa, señalando un plazo de 2 semanas para continuar con el debate, porque si no, esto queda completamente indefinido, y eso sin duda sería inaceptable, por lo menos para el trabajo y la productividad de esta comisión. Vamos a someter entonces a votación la cuestión previa. Los que estén porque el dictamen, como se había previsto, sea votado hoy, levanten la mano, por favor. Congresista Patricia, la cuestión previa. Los que estén porque haya un espacio de 2 semanas para instalación de mesa técnica mayor debate, levanten la mano. Congresista Martí Elizana, congresista Yesenia Ponce, congresista Tubino, congresista Vergara, congresista Olechea, congresista Lidia Chiñagua. Los que están en contra de que se prolongue el debate en esta comisión, no, porque se continuará en el pleno, levanten la mano, por favor. Congresista Patricia Donaire, congresista Guido Lombardi, la congresista Patricia Donaire, Lombardi no tiene el voto porque está el titular en opinión adversa. Y la Presidencia, 2 votos. Se aprueba por mayoría la cuestión previa. En 2 semanas ponemos a votación el dictamen. Entre tanto, se continuará con el debate técnico convocado desde la comisión. Pasamos al siguiente punto, estimados colegas. Les pido mantener el quórum correspondiente. En la agenda está prevista la aprobación del dictamen. Perdón, congresista Tubino, tiene el uso de la palabra. Sí, muy rápidamente. Hay que formar la comisión técnica, señor presidente. O sea, ¿quiénes son los que van a participar en esa comisión para que usted le dé un plazo de 2 semanas? Pero si queda en el aire la conformación de esa comisión,
Entonces, eso habría que verlo. Congresista Tubino, eso lo dirige a la mesa. Todos los sectores involucrados han sido llamados. Que tengan una opinión contraria o adversa, o que la mesa no asuma la opinión de alguno de ellos, no implica que no se convoquen a todos los actores involucrados. Puede ver usted en el dictamen, se ha llamado y se ha escuchado la opinión desde los empresarios productores de plástico hasta las organizaciones de sociedad civil que están relacionadas con la preocupación por el tema del plástico. Ellos serán convocados desde la presidencia congresista Tubino, y si usted considera que se debe invitar a alguien más, con gusto hágamelo saber a la presidencia. Gracias. Y yo propongo al congresista Pedro Lachea que presida la comisión técnica de esta comisión. No estamos creando una comisión especial, congresista Carlos Tubino. Estamos ampliando el debate. El congresista Pedro Lechea tiene de todo el derecho, como usted, de participar en la comisión técnica, que en todo caso la presidencia se encargará de convocarla. Gracias. Para que este proyecto, que es tan delicado y es realmente muy buen proyecto, señor presidente, ¿por qué no ponemos? Se ha puesto fechas, pero no se ha puesto quién lo va a dirigir. Me parece si la persona que ha pedido la cuestión previa o el grupo técnico es el congresista Lechea. Ahorita ya no hay votos para poder ponerlo a votación. Ahorita no tenemos quórum. Pero pido en la otra sesión que tengamos se ponga esto en agenda. Este punto en agenda, señor presidente. Porque aquí tenemos que ver también cada uno de los congresistas. Nos queremos sentirnos respaldados o ver quién podría encabezar y acoplarnos también a trabajar en este proyecto, señor presidente. Creo que la postura que usted lo menciona no me parece la buena y la indicada para poder estar todos de acuerdo a lo que usted manifiesta. Su pedido, congresista Yesenia, no corresponde con el acuerdo tomado, porque hemos acordado 2 semanas. La próxima semana que sesionamos es en 2 semanas, porque la próxima semana es semana de representación. Mañana mismo estoy convocando a todos los congresistas de la comisión que quieren formar parte de este grupo para poder organizarnos y poder hacer ese debate de la manera más participativa, definir la metodología de común acuerdo, para que podamos respetar el acuerdo en 2 semanas. La próxima sesión sería en 2 semanas, congresista. Entonces voy a convocar el día mañana y al congresista, a todos ustedes los voy a convocar, pero de manera particular al congresista Lechea, que ha hecho el pedido. No habiendo, tenemos un tema de quórum en este momento. Yo quería que llevemos, como me había comprometido en el pedido que había hecho la congresista Sheffer, de votar un dictamen que ya tiene opinión favorable del grupo técnico de la comisión, que tiene además un consenso con el equipo de asesores de la congresista Carla Sheffer, y que esto en realidad no habría merecido razón más para que se postergue su aprobación. Entonces el tema es que no tenemos el quórum correspondiente, y el dictamen, que está esperando 6 años, como ha dicho la congresista Sheffer, tendría que postergarse no por voluntad de la presidencia, sino por la falta de quórum para ser votado, y la verdad es que es un dictamen muy importante, colegas, ¿no? Congresista Tubino, luego congresista Lechea. Si no tenemos quórum, señor presidente, usted no ha aprobado el acta. No ha manifestado usted que se ha aprobado el acta. Entonces, lo que acabamos de votar ha quedado en el aire, señor presidente, por manejo suyo. No, congresista, no por manejo mío, congresista. Los congresistas están obligados de asistir a sus comisiones puntualmente y terminar puntualmente. Pero congresista, no es sabido que se van a retirar, congresista. No ha aprobado usted el acta, o sea que lo que acabamos de votar no lo puede usted implementar, de acuerdo al reglamento del Congreso. Podemos
en la medida en que lo que hay es un pedido aprobado por mayoría y que tiene el respaldo a pesar de que yo he votado en contra, respetando la voluntad de la mayoría, no veo razón para no implementar el acuerdo. No veo razón para implementar el acuerdo, porque lo que hay es un voto de mayoría y la presidencia va a respetar lo que la mayoría ha decidido. Entonces haremos la sanción del acta posteriormente, pero que se pueda iniciar con el acuerdo que se ha tomado, ¿no? Al no existir el quórum correspondiente y quedando pendiente, insisto, el dictamen de la congresista Carla Schaefer, que agendaré en primer tema en la próxima reunión para que no sigan esperando, habiéndose agotado el debate, procedemos hoy día al levantamiento de nuestra sesión, siendo las 9:57 de la mañana del día martes 22 de mayo de 2018. Muchas gracias por la atención.